Señor, te damos gracias en esta noche, Dios, la oportunidad de la vida en este lugar para estar en tu presencia, indagar, Señor, más de ti. Enséñanos nuevamente, Señor, enséñanos. Estamos, Señor, sedientos y hambrientos por más de ti, por más revelación, por más de tu fuego en nuestros corazones. Y en esta noche, Señor, te pedimos que tú, Señor, afirmes nuestra fe en Cristo, Señor. Que podamos ser afirmados y desafiados en nuestra fe en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hoy es la lección 19 y es la fe de creer que Jesús es el Cristo. La fe de creer que Jesús es el Cristo. Todo el mundo tiene alguna fe, pero son fes, ¿verdad?, equivocadas. Es una fe basada muchas veces en el hombre, en lo que el hombre cree, en lo que el hombre ha dicho, en lo que el hombre ha inventado. Hay gente que tiene fe aún en el diablo, y la fe en el diablo es la incredulidad, ¿verdad? La incredulidad es fe en el diablo. Pero nosotros debemos tener una fe correcta, y es la fe de creer en Jesús, pero creer en Jesús como el Cristo. Miles, millones de personas creen en Jesús, pero con una fe incorrecta, con una fe falsa. Y lo alarmante es que aún dentro de las filas del cuerpo de Cristo hay personas que creen tener una fe, pero no la tienen, una fe correcta. Yo platicaba con un joven en este final de semana, y sin mencionar su nombre, es un joven que yo conocí cuando era muy muy joven. Ahorita sigue siendo joven, pero ya pasaron algunos años, y él dejó la fe, él se fue al mundo, y él nunca ha sido parte de esta congregación, pero yo lo conocí en otra congregación, y le decía, lo llamé para platicar, le decía, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Quién te dio un mal testimonio? ¿O qué situación tuviste? ¿Qué experiencia traumática tuviste con alguien o con algo? Y él me dijo, sinceramente, yo quería experimentar el mundo. Yo quería saber lo que era el mundo. Quería saber, y sigo en eso, o sea. Y le pregunté, a ver, explícame tu experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Tuviste una experiencia con el Señor? ¿Tuviste una experiencia de salvación? Y empezando a indagar en esto, me di cuenta que él nunca había tenido una experiencia real. Él estuvo muy joven, muy pequeño, dentro de una familia que iba a la iglesia, y él pensó que había tenido una experiencia de salvación, pero no fue eso. Él tuvo una experiencia religiosa, y él no tenía una experiencia de salvación, o sea que no tenía una fe. Porque los que realmente han tenido una experiencia de salvación y una fe correcta en Jesús, por más que el mundo te quiera seducir, no te atrapa. Porque sabes que es precioso el Señor, sabes que es bella la obra de Jesús, sabes que es perfecto el amor de nuestro Señor. Y esa experiencia de fe, esa experiencia de salvación te impide irte al mundo. No solo te impide, sino que no quiere. O sea, hay un temor de Dios, pero también hay una valoración correcta de decir, el mundo nada ofrece, como la música que cantamos, ¿verdad? Nada en este mundo puedes saciar, tú lo eres todo para mí. Amén. Entonces necesitamos tener la fe de creer que Jesús es el Cristo. Ese es el objetivo de la Biblia, es el objetivo del ministerio. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Esta fe en Jesús como el Cristo. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito, estas cosas, estos eventos, estos testimonios, estos ejemplos, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia fue escrita para producir esta fe, para alcanzar esta fe. Cuando leemos la Escritura, pero buscando al Señor, no nada más buscando información, cuando leemos la palabra, ella nos habla de Jesús y nos lleva a creer que ese Jesús es el Cristo, y en esa fe tenemos vida en ese nombre. Tenemos vida en ese nombre. Hablando con esta misma persona,
Me decía, pero es que hay personas que han leído la Biblia y dicen que no es cierto. Bueno, han leído la letra. Pero recuerden aquella porción que dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Esa otra porción en 1 Corintios que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Indira Gandhi, él leyó la Biblia y él dijo que le gustaban algunas cosas, pero no se le hacía algo trascendente para él. Él siguió en su religión, murió sin Dios porque no tenía el Espíritu de Dios. La verdad es que necesita ser leída con la inspiración del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo te revela la palabra, te revela a Cristo, y ahí genera una fe para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el propósito, ese es el objetivo de la Biblia. ¿Y cuál fue el objetivo del ministerio de Jesús? Lo vemos ahí en Juan 11:15 y dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿De qué habla? Del momento de que Lázaro murió. Y dice la palabra que Jesús se detuvo un poco más de tiempo para no estar allí y sanarle, sino dejarlo morir. Por eso dice: me alegro de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Entonces Él permitió que muriera para llegar y resucitarle con el propósito de ¿qué? De que la gente creyera que Él era no cualquier Jesús, era el Cristo que tenía el poder de la resurrección. Yo soy la resurrección en la vida, le dijo a Marta. Ese fue su ministerio. Todo lo que Él hizo fue para que creyeran que Él era el Cristo. Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes. Está orando a Dios Jesús aquí delante del sepulcro de Lázaro. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Para qué estaba orando? ¿Para qué iba a resucitar a Lázaro? Para que creyeran que Jesús era ¿quién? El enviado, el Cristo. Amén. Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda. ¿Cuál es el contexto? Jesús había anunciado que alguien le iba a traicionar. ¿Se acuerdan? Después de haber lavado los pies. Dice aquí: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, Él predijo lo que iba a suceder para que dijeran: realmente es el Hijo de Dios, predijo algo que sucedió. ¿Quién es el único que tiene poder de predecir las cosas? Dios. Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 17:21. Él oró para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Escucha. Hablaba yo con esto ahorita con una hermana hace unos minutos. ¿Cuál es el poder del Evangelio? Que Jesús es el Cristo, amén. Pero cuando nosotros lo hablamos, necesitamos realmente tener una relación cercana con el Señor, para que lo que salga de nuestra boca no sean solamente palabras, sino una unción directa desde los cielos en nuestra vida, testificando, amén. Jesús dijo: yo estoy en ti, y que ellos estén en mí, que sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando tenemos una comunión real con Dios, amados, cuando realmente llegamos a estar en Cristo, como lo manejamos el domingo, amén, que nuestra vida es totalmente de Él. Cuando llegamos a ese estado donde nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos, somos uno con Él, amén. Y ahí el mundo va a creer en Cristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Recuerdo aquellas palabras de aquel hombre que mientras yo le hablaba duramente, porque tenía que hablarle duro acerca de la palabra, él le decía a su hermano, le decía: es que él tiene una fe que yo no tengo y que yo no puedo tener. Él tiene una fe muy real. ¿Me explico? No se trata de que podamos convencerlos con una oratoria o con un bagaje de conocimiento bíblico. Es estar en Él, tener comunión con Dios, con el Hijo y por lo tanto con el Padre, para que el mundo crea que Jesús es el Cristo, el enviado. Amén. Ese fue el ministerio de Jesús, lleno de señales, lleno de prodigios, lleno de mensajes, para que el mundo creyera que Él era el Cristo. ¿Cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? En Juan 1:7, hablando de Juan el Bautista, dice: este vino, ¿por qué?
por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo, a fin de que todos creyesen por Él. El bautismo de Juan, la predicación de Juan el Bautista era con un propósito, que Él diera testimonio de la luz. Y Él dijo: yo no soy el Cristo, ¿se acuerdan? Pero viene atrás de mí. Y Él dio testimonio de Cristo para que todos creyesen por Él. Quiero preguntarte a ti, ¿para qué veniste a esta tierra? ¿Para qué fuiste salvo? Para dar testimonio de la luz. Si no estás dando testimonio de la luz, no estás cumpliendo, no estoy cumpliendo con mi propósito. Venimos, fuimos salvados para dar testimonio de la luz. Y la luz es Jesús el Cristo. El ministerio del apóstol Juan, dice en Juan 19:35, y el que lo vio, está hablando de sí mismo en tercera persona, amén. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Está hablando del momento que, dice el apóstol Juan, rompieron los huesos de las piernas de los dos ladrones para que se murieran más rápido. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que ya había muerto y no le rompieron las rodillas para que se cumpliese la escritura. ¿Se acuerdan? Ninguno de esos huesos iba a ser roto, sino que le encajaron la lanza en el costado y salió agua y sangre. Y dice Juan, y el que lo vio da testimonio. ¿De qué estaba dando testimonio Juan? De que sí murió, de que no fue un ardid, de que no fue un espectáculo, un teatro, su muerte, sino que sí murió. Yo vi cuando murió, porque también después da testimonio que resucitó. Amén. Juan dio testimonio de Cristo. ¿Cuál fue el ministerio del apóstol Pedro? En Hechos 15, versículo 7, dice Pedro: y después de mucha discusión, porque era un concilio en Jerusalén, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios escogió a Pedro para ser el primero en hablarle a los gentiles. ¿Quién fue el primer gentil que escuchó del evangelio? Cornelio. Tienes un 10, pastora Tere. Cornelio, a ver, ¿quién se sabe en qué cita? ¿Hechos qué? Shh. Es mi esposa, se la sabe toda, sabe más que yo. Hechos 10, ¿verdad? Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que daba limosnas, hacía oraciones, pero no conocía el evangelio. Y Dios se le aparece en visión, un ángel le dice: manda por Pedro, que está Cornelio estaba en Jope. Y también al mismo tiempo Pedro tiene la visión del lienzo, ¿se acuerdan? Y cuando llega Pedro al otro día, ¿verdad? Cornelio reunió a toda su casa ya para escuchar la predicación de Pedro. Y Pedro dice: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Y empieza a predicar de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y dice que Él es el juez, que Dios ha levantado de entre los muertos. Y dice que todavía no termina su predicación y cae sobre todos ellos el Espíritu Santo. Y dice: no, pues ya creyeron, ya son salvos, porque fue generada la fe en ellos. Ese fue el ministerio del apóstol Pedro. Él predicó el evangelio y la gente creyó en Jesús como el Cristo. Amén. ¿Cuál fue el ministerio de Pablo? Dice en Romanos 1:5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces la gracia nos ha sido dada. El apostolado, el pastorado o cualquiera que sea el ministerio que alguien desempeñe, esa gracia y ese ministerio son dados para que las personas obedezcan al evangelio en todas las naciones. Amén. El evangelio, escúcheme mi amado, escúchelo bien, no es una baratija. No sales a la calle a tratar de convencerlos: hazme el favor de aceptar a Cristo. No es así. El evangelio es poder de Dios para salvación. Lo dice también ahí en Romanos 1. Poder de Dios, es un privilegio. Y tú tienes que ministrar eso de esa forma.
No le estamos pidiendo un favor a nadie, le estamos haciendo, bueno, Dios les está haciendo el favor más grande de sus vidas, tener salvación, encontrarse con Dios, que sus problemas, el problema fundamental sea resuelto, Satanás, el pecado y la muerte. Así es que tú llevas un grande regalo. No lo, ¿cómo se dice cuando algo lo vendes por un valor muy bajo? No lo malbarates, eso es, malbarates. Disculpen porque se me va el avión a mí. No lo malbarates, de veras, no lo malbarates. Cada día que estamos más buscando al Señor, decimos, es que es un privilegio estar en los caminos del Señor y haber recibido la salvación. Amén. Es para la obediencia. ¿Qué es lo que pasa si creemos en Jesús como el Cristo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de creer? No me pierdo, tengo vida eterna. Tengo vida eterna. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando llegas a Cristo, cuando tienes una fe correcta en Jesús como el Cristo, ya no tienes hambre, ya no tienes sed. Y está hablando de esa hambre y de esa sed que todo mundo tiene y no puede entender de qué se trata. Y tratan de satisfacerlo con los bienes materiales, con los estudios, con las buenas obras, con la espiritualidad. Y la gente lo que en realidad tiene es hambre y sed de Dios, pero no puede entenderlo, no puede encauzarlo, no puede discernir de qué se trata. Y entre más y más buscan un montón en el dinero, pero llegan a hartarse hasta el del dinero. Muchas personas buscan la felicidad con un cónyuge y se casan 1, 2, 3, 4 veces. Y sienten una emoción rica al principio, cuando apenas se están conociendo a la segunda o a la tercera, y es que está así, es diferente, está llena mi corazón, y a los 3 meses ya no la llena. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos hambre y sed de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, y Él puso su espíritu dentro de nosotros. Y así como el pez necesita del agua para ser feliz, y el árbol de la tierra para ser feliz, nosotros tenemos hambre y sed de su presencia. Por eso el rey David dijo, mejor es estar un día en tu casa que 1000 años fuera de allí. Amén. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es padrísimo. No solamente dejamos de tener hambre o dejamos de tener sed de las cosas del mundo, sino que ahora, porque estamos en Él, nos convertimos en una fuente de agua viva. La gente ahora bebe, no de nosotros en sí, sino de lo que tenemos dentro, que es Cristo. Esa agua viva es Cristo, que te fue entregada y ahora es una fuente que brota para vida eterna. Esto lo habló en Juan 7 en el último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿De qué se trata esto? La fiesta de los tabernáculos empezaba con un sabbat especial, fuera lunes, fuera martes, fuera miércoles, era un día especial, nadie trabajaba, y traían ramas con frutos y hacían una casa, un tabernáculo, una tienda, y habitaban 7 días en esa casa. Y en el último día también era un sabbat especial, no importa qué día fuera, nadie trabajaba, y se hacía una ofrenda encendida. Y esta fiesta significaba el reposo, el descanso de las obras, el reposo que todo mundo, que todo hombre espera. El reposo significa estar en Dios. Y en el último día de esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos, Jesús dice, yo soy la fiesta de los tabernáculos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es la fiesta de los tabernáculos, Él es el reposo. Nos convertimos en un río de agua viva. Juan 11, 25 al 26, cuando la resurrección de Lázaro, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
La pregunta es para el día de hoy. ¿Creemos esto? Hermanos, ya no tenemos miedo a la muerte. Como dice Hebreos 2, 14 y 15, Jesús venció a la muerte. Todos los que estaban toda la vida sujetos a servidumbre por temor a la muerte, Él nos ha hecho libres, porque Él es la resurrección, Él es la vida. Y el que cree en Cristo, el que cree que Jesús es el Cristo, no morirá eternamente. Los que han muerto en Cristo están durmiendo solamente, esperando ser despertados el día de la segunda venida, que por cierto está muy cerca, porque le estamos echando ganas en el evangelismo mundial. Pocos amenes, pero yo sí lo creo. Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo. ¿Cómo dice Génesis 1, 2 que estaba el mundo? Desorden, vacío y tinieblas. Y así está el hombre. Amén. Pero dice que aquí viene Jesús. ¿Y Él quién es? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ya no estamos en tinieblas. ¿Qué significa tinieblas? La gente no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. No sabe cuál es el propósito por el cual está aquí. Tiene un problema existencial. Tiene crisis existenciales. Las personas no se sienten felices, no se sienten realizadas, no se sienten completas. Se sienten mal, confundidas, perdidas, dispersas, como las ovejas sin pastor, dice la palabra. Están en tinieblas, en desorden, en vacío, en tinieblas. Satanás opera libremente en sus vidas con enfermedad, con dolor, con tristeza, con quebranto, y andan en busca de las respuestas con los espiritistas, con los brujos, con las falsas religiones, con las sectas. Buscan la felicidad en la sexualidad, en el libertinaje sexual, en el dinero, en tantas cosas como ya lo hemos mencionado. Pero viene la luz para que todo aquel que cree en Él ya no permanezca en tinieblas. Ahora sabemos quiénes somos, a dónde vamos, porque sabemos que somos amados. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo y estamos en camino a su presencia, en camino al cielo. Amén. Y andamos en la luz. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto es precioso. Él nos ha heredado, ¿qué? Poder de lo alto para hacer cosas mayores. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces nuestra herencia es hacer las obras de Cristo, y mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Qué significa esto? Él iba a entregar cuentas, y por eso Él dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id. A Él se le dio toda la potestad. Él le quitó las llaves a Satanás de la muerte y del pecado. Toda potestad. ¿Qué significa toda potestad? Autoridad, poder, dominio, jurisdicción. Somos reyes y sacerdotes. Usted es autoridad. Lo que pasaba con Jesús, los demonios al verle, le temían, le decían: no, déjanos en paz. Tiene que suceder contigo también y conmigo. Escúchame, hermano, los demonios le tienen miedo a los hijos de Dios, a los que realmente tienen la fe en el Cristo. Un verdadero cristiano no le tiene miedo a los demonios. Un verdadero cristiano no le tiene miedo al mundo. El mundo, el diablo, le tiene miedo a aquel que tiene la salvación verdadera, la fe verdadera de que Jesús es el Cristo. Y ese hombre, esa mujer, hace las obras de Cristo y aún obras mayores. Entonces yo voy a ver muertos resucitar, en el nombre de Cristo Jesús. No en mi poder, en el poder de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿De qué habla esto? Cuando tenemos una fe verdadera en Jesús como el Cristo, escúchame, no se trata nada más de conocer un evangelio, se trata de una relación. Te enamoras de Él. Te enamoras de Él. Por eso no te vas al mundo. Por eso el pecado no te hace cosquillas, porque te enamoras de Él. Te enamoras de Él.
Cuando hay un verdadero amor, hablando entre pareja, uno no es infiel porque uno dice, yo amo a mi esposa o yo amo a mi esposo, yo no le voy a hacer nunca nada a aquel que yo amo o a aquella que yo amo, y por eso no hay infidelidad cuando hay un verdadero amor, y sobre todo de Dios, en el matrimonio. Y dice aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, o sea al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. Amamos entonces al Padre y al Hijo. Lo amamos, es una relación de amor. Y dice la palabra que en el perfecto amor no hay temor. No hay temor. 1 Juan 5:5 es otra de las bendiciones de creer, de tener una fe correcta en Jesús como el Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios, vences al mundo. Dilo conmigo, yo venzo al mundo si tengo una fe correcta. Vencemos al mundo cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, verdaderamente. Fe de creer en Jesús como el Cristo. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es el momento de la historia de la viuda con el juez injusto, ¿se acuerdan? Y dice el Señor, si este juez injusto le hizo justicia por su importunismo, ya no sé cómo se dice, por estarle dando lata tanto tiempo, ¿acaso Dios no le hará justicia a sus hijos que claman de día y de noche? Y aquí viene el versículo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hermanos, al ver el evangelio que tiene la iglesia en general, nos damos cuenta que la fe se extinguió, porque la gente no entiende realmente que Jesús es el Cristo. Tiene un entendimiento nublado, un entendimiento limitado, hay un evangelio no preciso. Y necesitamos ir a ellos. Muchos de ellos son salvos, pero no han alcanzado la plenitud del evangelio, que es vencer al mundo. Viven debajo de condenación. Hay muchos cristianos que ya es salvo, pero vive debajo de condenación, vive en derrota, porque no tiene una fe correcta. Necesitamos ir a ellos. Amén. Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí es una discusión. En Juan 6 es la parte donde Él dice que es el pan, que todo el que come su carne y bebe su sangre, ¿se acuerdan? Pero le preguntan, ¿cuáles son las obras de Dios para que las hagamos? Porque Moisés había dado la ley, que eran las obras para salvación. ¿Se acuerdan? El que por esta ley vas a vivir, era lo que dijo Moisés. Y hay una sola obra que tenemos que hacer, hermanos. Es bien fácil, la obra del Cristo, el pacto del Mesías. ¿Sabes cuál es el pacto del Mesías? Que creamos en Jesús. Que creamos en Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, pero que creamos en Jesús como el Cristo. Amén. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Hay dos formas en el griego de hablar de la palabra de Dios. Una es logos. Jesús es el logos de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Pero cuando habla de la palabra, en este momento es la palabra rema. ¿Y qué es la palabra rema? Es la expresión divina activa. Es lo que Dios está hablando a tu vida. ¿Sí? Entonces dice aquí, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De qué está hablando esto? Está hablando en el contexto que dice, ¿cómo van a creer si nadie les habla? Si nadie les predica. ¿Cómo van a invocar si no conocen? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos ir a dar la palabra a cada persona. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el evangelio? Él es rey, sacerdote y profeta. Él es el Cristo. Alguien diga ese amén más fuerte, con más convicción. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se ha hablado mucho de unidad entre las iglesias, se ha hablado mucho de cómo vamos a llegar a la unidad, pero la unidad la va a traer cuando busquemos saber quién es el Hijo de Dios de forma perfecta. Ahí va a haber unidad cuando estamos
conociendo al Hijo de Dios, que es Jesús el Cristo. Vamos a llegar a ser un varón perfecto, hablando de la iglesia. Vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Colosenses dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La revelación. La revelación, necesitamos revelación. Necesitamos tener una fe verdadera. Y yo te invito nuevamente, yo les invito nuevamente a estar cada día profundizando más en quién es Jesús, quién es el Cristo para mí. Para mí, tú ya me has escuchado muchas veces hablar de esto, pero ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué fe? ¿Cuál fe tienes? Vienen los problemas, inmediatamente resbalas, inmediatamente dudas, inmediatamente te deprimes. Yo no estoy diciendo que los problemas a mí no me afectan. Yo no estoy diciendo que no vienen momentos sobresaltos en los cuales tengo que afirmarme, pero y sucedió hace poco. Yo creo que era por el cansancio, tal vez, se lo mencioné a alguien, no me acuerdo a quién, pero de repente tuve un sentimiento así un sentir así de depresión, una sensación ligera que me venía la depresión. No sé a cuántos les ha pasado, pero hay momentos que viene una sensación de depresión, y en ese momento dije: Jesús, tú eres mi fuerza. Jesús, tú eres el Cristo, el problema ya no es problema. Y sin razón, no sé por qué me empecé a sentir así. Tal vez era un agotamiento físico. Estaba muy traqueteado por los horarios. Estaba muy traqueteado, y a veces pasa eso, que te da un bajón. Y yo dije: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi gozo, yo creo. Y empecé ahí a declarar, ¿verdad? Pero declarar ¿qué? No las promesas nada más, no. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y eso trae fe, y eso me renueva. Y ahí supero las situaciones. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Tienes la fe firme en que Jesús es el Cristo y que el problema ya no es problema, que Él lo consumó todo, que Él es la vida, que Él es la luz, que Él es el pan, que ríos de agua viva brotarán de tu ser, que cosas mayores harás? Esa es la fe, de creer que Jesús es el Cristo. El que tiene esta fe, escúchame, trasciende todas las cosas, levanta sus alas como las águilas. Amén. Dar un aplauso al Señor en esta noche. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, tú eres el Cristo. Danos esta fe diariamente, Señor. Una fe verdadera. Una fe, Señor, que aunque es sacudida a la persona, su fe no falta, Señor. Nuestra fe es firme en ti, Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el sacerdote de mi alma. Tú eres el profeta que abre el camino. Y yo creo en ti, Señor. Y yo creeré siempre en ti, Señor. Aunque mis ojos no te ven, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma. Y yo te amo con todo mi corazón. Permíteme conocerte cada día más. Permíteme estar en tu presencia todos los días de mi vida. Señor Jesús, tú eres el Cristo. Y yo te amo a ti, Padre. Y amo al que has engendrado, a Jesús el Cristo, en mi vida. Gracias. Amén.